Ahí debería empezar a grabarse la clase. Chiquillos, espero que estén todos súper bien. Vamos a repasar un poquito la programación, ¿ya? De la asignatura. Que vayamos viendo lo último que nos queda y estemos todos bien claros. Está la programación del teórico y el práctico. Nosotros en el caso somos del teórico. Estamos en la semana del 2 de noviembre. Hoy día vamos a ver el PPT 331, que tiene que ver con el modelo de periodización de la fuerza, ¿ya? Y ese modelo es lo que vamos a trabajar en las clases que quedan. O sea, les voy a enseñar y vamos a trabajar en Excel en confeccionar una planificación utilizando el modelo de periodización de la fuerza, ¿ya? La entrega de ese trabajo va a corresponder a la nota de la guía 4 que corresponde al 20%. Eso lo vamos a ver en el teórico. Y en el práctico deberían trabajar en la guía 3, que es la guía del microciclo estructurado. Eso equivale al 30%. ¿Ya? Entonces debería ser una planificación de un microciclo estructurado y una planificación de proyección de la fuerza en el teórico, y ahí tendrían sus dos notas que les faltan. ¿Ya? La nota 2 correspondía al guía taller 2, que era hacer el modelo tradicional, ya que ya varios me lo han mandado, quedan algunos todavía que no me lo han mandado, pero todavía tienen tiempo para hacerlo. Entonces, si alguien me debe, estoy hablando de los del práctico, porque en el teórico no había nota hasta ahora, de algunos de los del práctico, o sea, sección 9 o 10, todavía me tiene que mandar el Excel, me lo pueden mandar todavía, ¿ya? Por ejemplo, Alexandra dice que me lo va a mandar hoy día, perfecto. Ya, quiero hacer una observación con esto de la entrega de los trabajos, porque yo he sido bien flexible con las fechas, ¿ya? Como que había que entregarlo hace 2 semanas y todavía estoy recibiendo trabajo, y son todas las asignaturas. Pero ahora, para el último trabajo, se entrega el 14 de diciembre esa semana y no hay más plazo, ¿ya? Porque esa semana tenemos que tener todas las notas puestas en el sistema para que ustedes tengan su nota de presentación al examen, ¿ya? Así que para este trabajo, que es la guía 4 que vamos a hacer acá, y para la guía 3, que corresponde a lo del práctico, se entrega la semana del 14 de septiembre, y ahí, chiquillos, no hay más plazo. O sea, no es que no quiera darle más plazo y todo, sino que no puedo porque tengo que tener las notas puestas esa semana sí o sí, ¿ya? Así que el que no entrega esa semana, un 1. Y no tiene posibilidades de cambiar la nota o de entregar el trabajo después o cualquier cosa, ¿ya? Espero que quede claro para que después no tengamos ahí, profe, que el tema de eximirse todavía no ha llegado información, ¿ya? Ojalá que se puedan eximir, porque si tienen una nota buena, no sé, pues sobre 5.5, igual se entiende que aprendieron, entonces, ¿para qué hacer el examen? ¿No? A ver, Diego dice, me confundí con esta sección, ¿hay trabajos pendientes? No, no hay trabajos pendientes, ¿ya? Esta sección es la sección teórica, estamos viendo con la planificación, si ustedes se dan cuenta no hay ninguna nota, hemos solamente pasado materia, y ahora vamos a trabajar en la guía 4, o taller 4, que tiene que ver con la evaluación, que es realizar una planificación con el modelo de periodización de la fuerza. Entonces recién ahora vamos a tener la primera nota y única nota que vamos a trabajar acá en el teórico, ¿ya? Las otras 3 notas eran del práctico, ¿ya? Así que cualquier duda de notas de hasta ahora deberían verlo con sus profes del práctico. Entonces, recuerden lo que les dije. Yo sigo bien flexible con la entrega de los trabajos y todo el tema. Ya, yo entiendo que varios tienen problemas y todo ¿se entiende? Ya, no voy a entrar a hablar mucho del tema, pero sí, como porque tenemos que tener las notas puestas la semana del 14 de diciembre, sí o sí, no va a haber más plazo. O sea, esa semana es la fecha de entrega. Si alguien no entrega, tiene un 1 y tiene que vivir con eso. ¿Ya? Para el práctico lo mismo, la fecha de entrega de la planificación del microciclo estructurado también es para la semana del 14 de diciembre, y si alguien no lo entregó, mala suerte, ¿ya? Se va a quedar con el 1. Así que preocúpense de ordenarse bien ustedes para que no se vayan atrasando con estos trabajos, ¿ya?
Y también es importante que se planifiquen porque seguramente en todas las asignaturas están todos estos trabajos que se hacen a final de semestre. Entonces van a estar seguramente con trabajos en todas las asignaturas. Entonces es muy importante que se ordene para que no vaya a pasar que se presenta con una mala nota al examen o imagínense dar la posibilidad de eximirse y por no entregar un trabajo usted no se exime y tiene que hacer el examen, ¿ya? Así que es muy importante que se ordenen y vayan entregando todo lo que tengan que entregar. Eh, ¿Qué más? Eso nomás tenía que decir con la programación. ¿Alguna duda, pregunta en el tema de la programación? ¿No? Ya. Entonces, bueno que está todo claro. Ya, como sale ahí la programación, hoy día 2 de noviembre vamos a ver el PPT que habla del modelo de priorización de la fuerza y de la próxima semana ya vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Igual como tuvimos en el práctico, yo voy a estar en el Excel haciendo las cosas y usted iba preguntando y va avanzando junto conmigo. ¿Ya? Es importante que vamos a ir por etapas, igual vamos a hacer el tema del análisis del deporte, el tema de hacer como la temporada, después los mesociclos, los micro y todo el tema. Entonces, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa a mí? Lo que me interesa es que usted vaya avanzando semana a semana. ¿Ya? Por ejemplo, si la semana 1 vemos algo, yo lo trabajo en el Excel, doy el ejemplo cómo se hace, respondo preguntas, usted entendió perfecto. Esa semana también usted en su propio Excel vaya trabajándolo y va avanzando junto conmigo. ¿Qué va a pasar con eso? Que vamos a llegar a la semana, la última semana donde se entrega y usted ya va a tener todo listo, ¿ya? Porque ya fue avanzando. Es diferente que si usted no hace nada y tiene que armar toda la planificación al final. ¿Ya? Eso es mucho más engorroso y más trabajo que va a tener que hacer porque si se quiere hacerlo de la semana 1, la semana 4 y acordarse de todo lo que se vio, también se cometen más errores. ¿Ya? Entonces, es algo para que nos vaya bien tanto el teórico como el práctico, que vamos en ambos a estar haciendo planificaciones, vaya avanzando junto conmigo, ¿ya? Eso es como el consejo que les puedo dar. Así se va a hacer mucho más a menos. ¿Quién llegó ahí? Sebastián Peña. Ah, había llegado Andrés también parece, que no lo vi. También, ya llegó Sebastián. Bienvenido Sebastián. Muy bien, entonces vamos a ir ya más al grano lo que corresponde al día de hoy. Voy a cerrar esto de la revisión de la programación. Así que funciona mi computador, ustedes saben, está muy lento, así que tranquilo. Ya. Entonces vamos a cargar ahora sí. PLT. Para este modelo que vamos a trabajar, que se llama periodización de la fuerza, que es de Tudor-Bompa, la idea es que también tengan el libro. Yo si no me equivoco, yo se los mandé, pero igual les voy a mandar el link acá de nuevo para que lo puedan descargar. ¿Ya? Se llama periodización del entrenamiento. La gracia es que yo tengo la última edición, que es la del 2016. Ya, generalmente si ustedes buscan en internet algo así, van a encontrar el PDF del 2005, que es la edición antigua. Y ya no habido hartos cambios. Parece que se había compartido, pero por si acaso voy a compartir de nuevo el link para que el que todavía no ha descargado el libro lo pueda descargar. ¿Ya? Lo descargamos. El link de descarga del libro, el que vamos a ir ocupando. Ya, entonces, precisión de la fuerza. Esto lo vamos a saltar porque en este PPT aparecen varios modelos. Aquí está el modelo de bloques de Bertansky, ya, que no lo vamos a ver. Acá hay muchos modelos, ya, pero yo no quiero explicarles todo porque si no van a quedar como confundidos. Este es el modelo de péndulo, solamente vamos a ir pasando para que conozca que hay muchos modelos de planificación. Modelo de péndulo, ya, y acá está.
El modelo de periodización de la fuerza de Tudor-Bompa es un modelo que lleva hartos años como en funcionamiento. Bompa ya es un viejito, ya tiene como no sé cuántos años, pero un viejito crack. Ya él fue entrenador de deportistas olímpicos por mucho tiempo y ganó en total parece que 12 medallas olímpicas con sus deportistas. Entonces igual, entre comillas, su modelo él mismo lo ha aprobado y le ha dado muy buenos resultados. Entonces uno dice, ya, esta cosa anda bien. ¿Ya? Eh, Igual que, por ejemplo, el modelo microciclo estructurado, que vamos en el práctico, el modelo que ocupó el Barcelona, que también le ha dado muy buenos resultados. Entonces, son modelos que uno dice, estas cosas se han probado y han funcionado bien. Entonces, ahí uno le da más confianza para aplicar estos modelos. ¿Ya? Lo que hay que entender es que este modelo de periodización de la fuerza parte en la base de que la fuerza es la base de todas las capacidades físicas y el sustento del trabajo al final del deportista, ¿ya? También hay resistencia, velocidad y todo el tema, pero al final todo deriva y depende de la fuerza. Por tanto, la fuerza se vuelve el núcleo del trabajo y de la preparación física, ¿ya? Por lo tanto, lo que manda el modelo es la fuerza. Entonces, la fuerza, a ver, déjenme, aquí se fueron al tiro a lo específico. No importa, vamos a ir atrás. En el modelo tradicional, ustedes se acuerdan que está el periodo preparatorio, el periodo competitivo, ¿se acuerdan? Después habían fases, eh, fase, ¿cómo se llama? Hoy se fue. El periodo preparatorio está la preparación general, preparación específica, ¿se acuerdan? Las fases. Fase precompetitiva, fase competitiva, después los mesociclos y todo el tema. En este modelo, que es más contemporáneo, se omiten muchas cosas. ¿Ya? Los periodos siguen estando, o sea, sigue el periodo preparatorio, competitivo, o una pretemporada y una temporada, eso se mantiene. Pero la fase ya cambia, ya no existe acá la fase de preparación general, la fase de preparación específica, la precompetitiva, eso ya se omite. Y también no existen acá los mesociclos, como de base, preparatorio, eso también ya no existe, ¿ya? Entonces, como se omiten muchas cosas, este modelo es mucho más fácil, yo, según mi experiencia, de planificar que el modelo tradicional, ¿ya? Y también en este modelo no existen los microciclos, como el microciclo de carga, de recuperación, ¿ya? Tampoco existe eso. Entonces, como se omiten varias cosas, es súper sencillo. Bueno, para mí, que igual yo lo ocupo harto tiempo, pero bueno, la gente también que lo aprende dice, oh, esta cuestión no está tan difícil de hacer, es bien entendible y tiene buenos resultados. Entonces, eso tiene un plus, ¿ya? Entonces, están estos periodos, ¿cierto? Igual preparatorio y competitivo, pero esperemos un poco, que viene una de mis hijas a preguntarme algo. ¿Qué pasó? Ya, volví. Muy bien. Entonces, el modelo se divide el trabajo en fases, ¿ya? En ciertas etapas, que son las fases, que uno va a ir trabajando una fase, después pasa la otra, después pasa la otra, que tiene un orden. Hay fases que son obligatorias, ya que sí o sí van a ir, y hay otras que son fases como opcionales, ¿ya? La fase de adaptación anatómica, generalmente se abrevia como AA, van a ver si ven en el libro o en el modelo, van a ver como AA, eso es adaptación anatómica, es la primera fase de la planificación. Siempre vamos a partir con la fase de adaptación anatómica, ¿ya? En la fase de adaptación anatómica, bueno, que es obligatoria, va a variar según el nivel del deportista. Si es un deportista más amateur y que está empezando, esta fase va a ser más larga, va a durar, no sé, 6 semanas, un mes y medio, 2 meses incluso. Pero en alguien que está con más experiencia en el deporte, alguien ya más adulto, que ya más profesional, ¿cierto? A lo mejor esta fase va a durar 3 semanas,
2 semanas, va a ser mucho más, 4 semanas, va a ser mucho más breve, ya medio mes o un mes, no va a durar más que eso, ¿ya? ¿Qué busca la fase de adaptación anatómica? Como ahí se aparecen algunos objetivos, dice utilizar ganglios musculares, está bien, pero lo más importante es lo que está en negro. Ese en sí es el objetivo de la fase de adaptación anatómica, donde se prepara al músculo, ligamentos, tendones y articulaciones para soportar las siguientes y largas fases de entrenamiento. ¿Ya? Después de la fase de adaptación anatómica vienen otras fases, como hipertrofia, la fase de fuerza máxima, donde las cargas de entrenamiento suben mucho, donde la persona se le va a exigir mucho anatómicamente. Entonces, si no tiene su cuerpo preparado para eso, sus ligamentos, articulaciones, como aparece ahí, tendones, etcétera, van a pasar dos cosas. Primero, no va a poder como sacarle el jugo a la otra fase, no va como a tener todas las adaptaciones que quiera obtener de buena forma. Y segundo, también va a tener mayor riesgo de sufrir alguna lesión. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de la fuerza máxima. Perdón, del periodo de adaptación anatómica, me confundí. Lo que aparece en lo otro son como características más que el objetivo. Como se usan grandes musculares, trabaja todo el cuerpo, como dice ahí, ¿ya? Las piernas, brazos, zona media y también músculos estabilizadores. Se equilibra la fuerza, hay que trabajar los extensores, los flexores, la parte derecha, la parte izquierda del cuerpo, o sea, hay que tener como un desarrollo multilateral. ¿Ya? Y se van haciendo adaptaciones progresivas, se va aumentando la carga durante la fase, ¿ya? Como semana a semana. Entonces, también ahí se mejora la coordinación muscular o los esquemas motores de fuerza. O sea, hay que trabajar también en esta fase la técnica, ¿ya? Muy importante. Y por ejemplo, yo después la fase que sigue de fuerza máxima voy a trabajar, por ejemplo, sentadilla. En esta fase es cuando tengo que lograr hacer muy bien la técnica de sentadilla. O sea, el trabajo técnico de los ejercicios que voy a ocupar es muy importante, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que darle duro, como se dice en buen chileno, al trabajo técnico también, ya que el movimiento la persona lo haga bien, los que se vienen en la otra fase. Así la otra fase yo lo cargo con todo y sin ningún miedo y la persona no le va a pasar nada, ¿ya? Y se favorecen, como dice ahí, más ejercicios multiarticulares que musculares. ¿Ya? Eso sería la fase de adaptación anatómica y su objetivo y características. ¿Cuánto tiempo dura? Como dije anteriormente, en deportistas jóvenes va a durar de 8 a 10 semanas, podría ser 6, ya como si ya más o menos. Y si alguien ya es un atleta madura en que tiene mucho entrenamiento de la fuerza, con 2 semanas, 3 semanas estamos ok, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ir bien. Acá hay algunos ejemplos que aquí yo los veo súper chicos. De, por ejemplo, cómo van progresando ciertos ejercicios. Por ejemplo, acá en la tabla 11C dice ejemplo sugerido de programa estándar de entrenamiento para deportes de equipo, en lo que la resistencia cardiorrespiratoria es un componente importante. Entonces aquí aparecen ciertos ejercicios y ustedes van viendo ahí cómo va progresando el semana a semana. Acá hay 7 semanas, ¿ya? 7 semanas. Y aparecen cada ejercicio y cuánta serie de repeticiones habría que ir haciendo, ¿ya? Acá hay una cosa que no se ha explicado antes. Hay algo que con el título que les voy a explicar para que entiendan mejor esto. Pero si ustedes se dan cuenta también abajo aparece el patrón de carga, ¿ya? El patrón de carga es cómo es la característica de la semana. Voy a adelantar algo que lo voy a explicar después, pero le voy a explicar ya que está esto acá. En este modelo, como dije anteriormente, no existen las semanas de carga, de ajuste, de recuperación y todo el tema. Ya eso no existe. ¿Ya? La misma fase te va diciendo lo que hay que hacer, ¿ya? Lo que sí hay es un patrón de carga. O sea, una semana puede ser de carga baja, de carga media o de carga alta, ¿ya? ¿Qué te dice cómo uno identifica que una semana es de carga alta, media o baja?
lo identifica básicamente cuántos días de carga alta hay durante la semana, ¿ya? Si la semana tiene 3 o más días de carga alta durante la semana, es una semana de carga alta, ¿ya? Si tiene 2 días de carga alta en la semana, sería una semana de carga media, y si esa semana solamente tiene un día de carga alta o no tiene días de carga alta, sería una semana de carga baja, ¿ya? Entonces, según cuántos días de carga alta haya durante la semana, va a ser la característica de la semana. Entonces, lo que sí hay un patrón de carga, uno tiene que ir jugando. Yo no puedo tener todas las semanas, por ejemplo, con un patrón de carga alta. Generalmente uno va variando, ondulando la carga para que la persona vaya adaptándose de buena forma, ¿ya? Entonces, a ver, necesito otra hoja. Esto debería estar después. Ya no está acá lo que quería mostrarles, pero les voy a mostrar otra cosa para que se entienda bien esto. Voy a compartir algo del libro. Espérame un poquito. Voy a ir al libro, a la parte 3, donde aparecen las fases. El libro que les mandé tiene 3 partes, ¿ya? La parte 1 son los fundamentos del entrenamiento de la fuerza, donde explica la teoría, y igual como la parte fisiológica, eso igual es súper importante. La parte 2 del libro se explica la creación de programas y se explica cómo planificar, ¿ya? Y en la parte 3 del libro se explica cómo se desarrolla en concreto cada fase, el método a ocupar y las características específicas de cada fase. Entonces, usted va buscando lo que quiera. Por ejemplo, lo que les quiero mostrar es algo específico de la fase de adaptación anatómica, entonces está en la parte 3. ¿Ya? Déjenme se le olvidó poner algo muy importante para que se entienda bien la fase de adaptación anatómica. Déjenme. Hasta ahora, si alguien tiene alguna duda, pregunta, me puede ir diciendo, ¿ya? Que esto está medio lenteja. Entonces voy a compartir. Deberían estar viendo acá el PPT. Ahí está, ¿cierto? Entonces, esta es la parte 3, donde aparece la predicción de la fuerza, y aquí van todas las fases del libro y van ordenadas en orden. O sea, fase 1 es la fase de adaptación anatómica, entonces viene la fase 1, fase 2, así, ¿ya? Aquí está todo, y lo que yo quiero ver acá, un poquito, lo más grande para aquí. Aquí está. Esta tabla es bien importante porque son parámetros de entrenamiento para el método que se propone en esta fase, que es el método de entrenamiento en círculo. Está la duración de la fase, lo que hablamos antes. Lo que quiero que entiendan acá es la carga, ¿ya? Cómo se maneja la carga. Aquí no se trabaja en esta fase con la carga como un porcentaje del RM, ¿ya? En las otras fases sí, van a ver que todos los métodos dicen tanto porcentaje del RM. Realmente en la fase de adaptación anatómica uno empieza a trabajar y no necesariamente hace una evaluación de un RM al principio de esta fase. Porque las personas como están trabajando la técnica, están haciendo la adaptación, el test de un RM no es muy preciso y suele variar mucho de una semana a otra. Entonces aquí se trabaja de otra forma, ¿ya? El control de la carga o de la intensidad del ejercicio. Nosotros estamos acostumbrados, como dije, a trabajar con un porcentaje del RM, pero aquí es otra cosa. ¿Cómo se trabaja? Vamos a tomar acá el ejemplo de lo que dice de atleta experimentado. Dice, duración de la adaptación anatómica de 4 semanas y carga, dice si es estable, de 12 a 15 repeticiones hasta 8 durante todas las fases. Generalmente uno parte con más repeticiones y va bajando las repeticiones durante la fase. Ahora, acá hay una cosa importante que se llama la compensación, que es lo mismo que el RIR o el buffer. ¿Ya? Yo creo que todos manejamos el RIR, lo que es el RIR. Bueno, acá dice que la compensación es una repetición cerca de la... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Hay alguna duda, pregunta?
Ya. La compensación es una repetición cerca del agotamiento o hasta el agotamiento. ¿Ya? Así se trabaja. Esperemos un poquito, que llegó alguien, necesito abrir la puerta. Tengo 30 segundos. Paciencia. Ya, estamos de vuelta. Entonces, en esta fase la carga se trabaja, ¿ya? Con un cerca de repeticiones cerca del agotamiento o hasta el agotamiento, en el caso de atleta experimentado. ¿Qué significa esto? Yo voy a decir, por ejemplo, hoy día voy a trabajar no sé, 12 a 15 repeticiones. Por ejemplo, voy a decir, voy a hacer 12. Si hago un ejercicio y hago 12 repeticiones, esas 12 repeticiones tienen que ser hasta el fallo. O sea, yo tengo que llegar al fallo con esas repeticiones o llegar a una repetición cerca del fallo. Si no llego al fallo, significa que le falta carga. Por ejemplo, si yo hago sentadilla y me pongo una mochila para agregarle peso y hago las 12 repeticiones, o de 12 a 15, mejor trabajar con rango aquí, más fácil, porque achuntarle justo a una repetición hasta el fallo es súper difícil, a menos que sepa muy bien cuánto es. Pero si no puedo poner un rango de 12 a 15, vamos a decir que yo me pongo una mochila con peso y hago las 15 y no llega al fallo. Y siento que podría haber hecho, no sé, 5 repeticiones más. Significa que le tengo que poner más carga. Entonces a la misma mochila, no sé, que tengo peso, le pongo más peso o a la barra le pongo más kilos. Ahí yo puedo hacer un segundo intento y vamos a decir que hice 13 repeticiones y llegué hasta el fallo. Digo, ya, entonces ahora sí estoy con la carga adecuada. Entonces por cada ejercicio tengo que calcular la carga para llegar en el rango de repeticiones que estoy trabajando ese día al fallo o a una repetición cerca del fallo. ¿Ya? Ya, así se trabaja con la carga entonces en esta fase. Ahora voy a volver atrás, solamente quería explicar eso. Tengo que volver al archivo. Entonces, aquí volvamos acá al ejemplo, estamos viendo la tabla de la izquierda. Aquí le pongo zoom para que sea más grande, no sé si ustedes lo ven muy grande o muy chico, pero pueden poner zoom. Entonces, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, si ustedes se dan cuenta, vamos a colocar el ejercicio número 2. Si ustedes se dan cuenta, en la semana 1 se trabajan 2 series de 15 repeticiones. Pero esas 15 repeticiones deberían ser hasta el fallo o cerca del fallo. Que significa que la carga es más baja. ¿Cierto? Cuando hago más repeticiones hasta el fallo es porque la carga está más baja. Y después paso a la semana 2, trabajo 3 series de 12 repeticiones, llegando a 12 repeticiones hasta el fallo. Por tanto, la carga o el peso a mover debería ser más alto. ¿Ya? Y después, la semana 3, trabajo 3 repeticiones, de 10 repeticiones, 3 series. Y ahí la carga aumentó. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las repeticiones van fallando, pero es porque el peso del ejercicio va aumentando. Por tanto, si uno ve el patrón de carga, en este ejemplo va de menos a más. ¿Ya?
Así, después las siguientes semanas también sigue un patrón de carga bajo medio alto. Ustedes parten 2 de 10 repeticiones, después se baja incluso hasta 6. Y el 6 es porque ya hay un peso más elevado. ¿Ya? Entonces, así uno va como variando las cargas, ¿ya? En esta fase. Según varío las repeticiones, pensando que cada vez si llego hasta el fallo y trabajo con menos repeticiones es porque estoy aumentando la carga. ¿Ya? Ahora, después de la fase de adaptación anatómica, viene la fase de hipertrofia. ¿Ya? La fase de hipertrofia, por supuesto que el objetivo principal es hipertrofiar. La hipertrofia es el incremento del volumen del tejido muscular, que es lo primero que aparece ahí. También aumento, junto con el volumen de masa de tejido muscular, aumento los niveles de fuerza, ¿ya? Y logro adaptaciones neuronales y estructurales. ¿Ya? O sea, la fase hipertrofia no solamente me genera un aumento de la fuerza muscular, de la masa muscular, como que tengo más masa muscular, sino que también me aumenta la fuerza y me genera además adaptaciones neuronales y estructurales. ¿Ya? Hay que entender que trabajar en un rango de hipertrofia no genera hipertrofia, pero te genera más cosas que la hipertrofia. ¿Ya? Y aquí están los parámetros de entrenamiento para la fase de hipertrofia. La carga se trabaja entre un 60 y un 80% del 1RM. Ahí están las repeticiones, la serie y todo el tema. Algo importante siempre destacar y repasar en la fase de hipertrofia es la velocidad de ejecución, lo que aparece acá. ¿Ya? La velocidad de ejecución es muy particular porque queremos estimular las fibras tipo 2 y las 2A y las 2X. ¿Ya? Entonces, si trabajo, por ejemplo, en fisiculturismo, uno a veces puede trabajar todo lento, o sea, bajo lento, subo lento, y eso está bien, pero no me toca las fibras 2X porque la velocidad de ejecución no es la adecuada. ¿Ya? Entonces, en este método que es más enfocado para el deporte, se hace la excéntrica lenta, como dice ahí, se puede hacer una pausa o una pequeña fase isométrica en el movimiento, y después hago la concéntrica rápida, o sea, lo más explosiva posible, ¿ya? Dentro de lo que me permita el peso. Entonces, ahí trabajo hipertrofia y también toco justamente las fibras rápidas. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de cómo se trabajaría en esta fase, cómo va variando la carga y lo mismo el patrón de carga que vimos anteriormente. Alexandra, dígame por favor. ¿Tiene una duda? ¿Se escucha? Sí. Profe, un ejemplo cuando uno no tiene o lo implemento o no puede, ¿cómo se llama esto? Poner más peso en las cargas, por ejemplo, hipertrofia, que dice de 2 y después se baja a 6. ¿Qué sería en ese caso? ¿Se aumentan las repeticiones o...? La pregunta es si no tengo peso. Sí. Ya, lo que pasa es que sí o sí hay que trabajar en ese rango de carga, el 60 al 80% de un RM. Si no tiene peso suficiente para trabajarlo, tiene que cambiar el ejercicio. ¿Ya? Por Ya. ejemplo, si yo hago sentadilla y no tengo barra ni disco ni nada, por ejemplo, a mí me pasa eso ahora. Yo en sentadilla mi 1RM son 140 kilos, la última vez que me evalué. Y acá en la casa yo no tengo barra ni nada, no tengo para ponerme 140 kilos en la espalda, ¿cierto? Entonces, ¿qué he hecho yo todo este tiempo? Entreno con sentadilla unipodales, ¿no? Sentadilla búlgara o otro tipo de sentadilla pistola. Le pongo un peso adecuado con respecto a eso. Ah, entonces se podría decir que hay que como que cambiar el ejercicio, Sí, pues si si no no, no tengo. hay peso ideal para hacer el ejercicio Exactamente, principal. exactamente. Ya. ¿Ya? Como dice ahí Pablo, generalmente cuando uno va bajando las repeticiones en la semana es porque también paulatinamente también voy aumentando el peso. ¿Ya? Realmente va de la mano el tema de peso Ya y que yo repetición. tengo la duda porque de repente igual dicen que se aumentan las repeticiones o las series para en caso de... No, hay gente que lo hace, pero no es muy eficaz. ¿Por qué razón? Porque las adaptaciones fisiológicas que uno obtiene dependen no del volumen, sino de la intensidad.
Entonces no ayudaría mucho si se hiciera eso en ese caso. Sí, igual se puede lograr cierto nivel de adaptación, pero la adaptación fisiológica depende de la intensidad. Yo tengo que trabajar en ese rango de porcentaje del RM, ¿ya? Ya. Esa es la clave. Entonces hay que buscar la forma de trabajar en el rango de intensidad más que aumentar el volumen. Ya Ya. dice, ¿dónde encuentro las tablas? Eso están en el libro. Ya en el libro, en la parte test, están todas las fases. Y en cada fase vienen sus métodos de entrenamiento. Ya, por ejemplo, en la fase 1, aproximadamente viene ahí la tabla de entrenamiento en circuito. Esto está en la fase 2, que es la fase de hipertrofia. Entonces, en cada fase usted va a encontrar las tablas de entrenamiento. El libro se llama Periodización del entrenamiento deportivo. El de Tudor Bompa, que les mandé el link hace un mensaje atrás. ¿Ya? Ahí se lo mando de nuevo para que lo descarguen. Entonces, la parte 3 del libro vienen todas las fases con todos sus métodos. Entonces, usted no tiene que inventar nada, ya está todo ahí, hay que llegar y aplicar. Eso lo hace mucho más sencillo. Entonces, ahí está el ejemplo y todo el tema. Vamos a fuerza máxima. Tercera fase. La tercera fase de fuerza máxima, como se dice ahí, lo que busca es el máximo nivel de fuerza posible, o sea, la mayor cantidad de newton que se pueda en un movimiento, y allí dice FM1 y FM2. FM1 y FM2 son métodos de fuerza máxima. El FM1 sería fuerza máximas 1, el FM2 es el método que se llama fuerzas máximas 2. ¿Ya? Déjeme ver si veo los métodos aquí. Hay progresiones de carga. Entonces, el método FM1 se recomienda más para personas que están empezando, que tienen pocos años de entrenamiento de la fuerza. Y cuando alguien ya tiene, no sé, 3, 4 años de entrenamiento de la fuerza, ya vamos con el FM2. ¿Ya? En ambos métodos siempre se trabaja a la máxima velocidad posible. Eso no aparece acá, pero en el libro sale. ¿Ya? Porque yo trabajo de 70 al 80 a velocidad lento, no voy a reclutar la fibra rápida, entonces no me está sirviendo el método. Tiene que ser la máxima velocidad posible. ¿Ya? Eso es crucial. El FM1 se trabaja con un poco menos de carga, 70 al 80, y el FM2 se trabaja con una carga de 80 hacia arriba, 80-90% del 1RM. ¿Ya? Como aparece ahí. Entonces, eso es lo importante de la carga. Después ya aparecen los cuántos ejercicios, cuántas series y todo el tema. ¿Ya? Lo que es importante acá es coger ejercicios que sean fundamentales. Ustedes ven ahí, dicen ejercicios fundamentales y ejercicios accesorios, ¿cierto? Esos son los ejercicios fundamentales. Los ejercicios fundamentales son los que trabajan lo que se llaman los músculos motores primarios. ¿Qué son los músculos motores primarios? Son los músculos que los movimientos deportivos del deporte son importantes. Por ejemplo, si yo juego básquetbol, en el básquetbol yo salto y corro, ¿cierto? Y en esos movimientos, los músculos muy importantes para hacer esos movimientos son los que participan en la triple extensión del tren inferior, o sea, los cuádriceps, los glúteos, el tríceps sural, ¿cierto? Gastrocnemio y isquio. Entonces yo tengo que escoger sí o sí dentro de mis ejercicios principales o fundamentales ejercicios que trabajen esos grupos musculares, porque esos grupos musculares son los que te van a dar el mejor rendimiento. Hay otros músculos, por ejemplo, en el básquetbol que no es tan importante como los isquiotibiales. Si yo tengo isquiotibiales más grandes o más fuertes, menos fuertes, no voy a saltar más ni menos, o sea, no influye mucho. Entonces sería algún ejercicio por ahí que trabaje en los isquiotibiales, sería un ejercicio más accesorio, ¿ya? Porque no me están trabajando los grupos musculares principales del deporte. ¿Ya? Entonces, dentro de cuando yo escojo ejercicios, veo cuáles son los fundamentales, los ejercicios fundamentales, y cuáles son los ejercicios accesorios. ¿Ya? Y ahí después aparece, si ustedes se dan cuenta en el método, parámetros de entrenamiento, donde dice número de ejercicios, por ejemplo, el F1, 2 a 5 fundamentales, 1 a 3 accesorios. Número de repeticiones por serie, para los fundamentales 2 a 6 repeticiones y para los accesorios de 8 a 12 repeticiones. Ya que aparecen las pausas y todo el tema. ¿Ya? Entonces, así es la cosa. ¿Ya? En este método.
Acá abajo hay una tablita que es bien útil, ¿ya? Después de los métodos, que es la tabla 13.3, que también aparece en el libro en la parte 3. Esta tabla, para la fase de fuerza máxima, recomienda según el porcentaje de RM que yo entrene, dice cuántas repeticiones por serie se recomiendan y cuántas series también por repetición. Entonces, por ejemplo, si yo digo voy a trabajar con el FM1 y voy a trabajar ese día del 70-75% de un RM, debería por cada serie hacer de 3 a 5 repeticiones. Entonces ahí se sugiere, por ejemplo, 4 series de 3 repeticiones o, por ejemplo, ir variando hasta llegar a 5 series de 5 repeticiones. ¿Ya? Lo importante es que el margen de repeticiones por sesión, esto es por ejercicio, sea de 12 a 25. Entonces, si yo digo, por ejemplo, voy a hacer sentadillas y voy a hacer 3 series de 5 repeticiones, perfecto, porque estoy 3 por 5, 15. Estoy haciendo 15 repeticiones, estoy dentro del volumen de repeticiones del ejercicio. ¿Ya? Entonces, yo puedo combinar acá como quiera el tema de serie y repeticiones, ¿ya? Como acá, pero tengo que estar dentro de ese rango de repeticiones por sesión. Si hago eso, voy a andar bien en la programación del volumen del entrenamiento. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá dice el 70-75, hago 3 a 5 repeticiones. Ustedes saben que una serie, si estoy al 70-75, puedo hacer mucho más de 3 a 5 repeticiones. ¿Ya? O sea, usted al entrenar así, no sé si habían aplicado este método, pero no va a sentir nada de fatiga porque, no sé, pues si usted trabaja al 75, a lo mejor en ese rango puede hacer 15 repeticiones, pero aquí va a hacer 3 nomás. O sea, 3 repeticiones y va a decir, oye, siento que puedo hacer muchas más. Sí, está bien, puedo hacer muchas más, pero no hay que hacer más. ¿Por qué razón? Porque lo que busca este método es que cada repetición sea al máximo. A cada repetición lo tengo que dejar todo, así lo más explosivo, con toda la fuerza posible en cada repetición. Entonces, por eso se mantiene un rango de repeticiones bajo por serie, pensando en las que podría hacer, porque así me aseguro que cada repetición va a ser al máximo. ¿Ya? Y después voy a lograr las adaptaciones que quiero lograr. Entonces aquí, en esta fase, el deportista va a sentir, va a decir, profe, yo siento que puedo hacer, no sé, muchas repeticiones más, ni me cansé. No importa, aquí no tienes que cansarte, si eso no es lo que uno tiene que sentir acá. Uno se sienta acá, ¿cuál es la sensación? Como euforia, como que uno hace la repetición y siente, wow, como que está así súper prendido. Y eso es justamente lo que hay que sentir. ¿Ya? Así que, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá, si trabajo del 75 al 80%, solamente hago 2 a 4 repeticiones por serie, del 80 al 85, 2 a 3 repeticiones por serie, 85-90, 1 o 2, y si trabajo al 90 al 95, solamente una. ¿Ya? De ahí, si ustedes se dan cuenta, a medida que va aumentando la intensidad, también va disminuyendo la cantidad total de repeticiones totales por sesión, por el ejercicio. Entonces uno dice, oye, ¿cómo si trabajo al 90 voy a hacer 3 repeticiones en toda la sesión por ejercicio? Súper poco. Sí, es súper poco, pero es lo que se ha estudiado que en este método, con estos métodos funciona, o es lo más eficaz. O sea, acá es eficaz hacer este volumen más que hacer, oye, podría hacer 40 repeticiones en total. Sí, pero seguramente las 6, 8 primeras van a ser con mucha potencia, todo, y las otras ya van a ser sin dar el 100%, a lo mejor al 90% de la velocidad y la potencia que podría hacer. Entonces, en verdad son repeticiones que no te sirven a lo que uno busca en este método. ¿Ya? Así que eso con la fase de fuerza máxima. No sé si hay alguna duda, pregunta ahí. Vamos a ir. Acá en el libro, ya, súper. Acá en el libro van hartos ejemplos, ¿ya? Después ustedes los pueden ir leyendo y todo el tema. Yo no quiero detallarme mucho en los ejemplos. Incluso acá dice cómo, por ejemplo, la tabla 13, que está abajo, van viendo que la fase de fuerza máxima se hace en la semana del 1 al 6, el FM1, y después la semana 7, 8 y 9 se pasa al FM2. ¿Ya? También se puede hacer eso, yo puedo ocupar en una fase más de un método. ¿Ya? Por ejemplo, acá va del FM1, que es una carga un poco más baja, pasando al FM2 con cargas más altas. Así que también se puede ocupar esas variables. Yo por lo menos cuando entreno personalmente,
ocupo mucho la mezcla de métodos, ocupo método excéntrico, el FM1, ocupo varios métodos, no suelo ocupar solamente uno. ¿Ya? No sé si todos saben cómo leer esto. Espérate. Dice 75 dividido 5 por 4. Faltaría un puntito por. Lo voy a explicar para que se entienda. El 75 es el porcentaje del 1RM. El 5 son las repeticiones y el 4 que aparece al lado son las series. Entonces esta semana, la semana 2 del ejemplo que acá está, se trabajaría al 75% del 1RM en 5 repeticiones por 4 series. Si se trabajaría esa semana. Si ustedes ven al lado, por ejemplo, la semana 8 es al 90% del 1RM, 2 repeticiones, 4 series. ¿Ya? Otra cosa quiero que entiendan acá, por ejemplo, miren, justo marqué 2 semanas. Acá el 75% del 1RM dice que es una semana de patrón de carga alto, ¿cierto? Y acá semana 8 dice el 90% del 1RM, pero también es alto. Uno dice, ¿cómo una semana 75 va a ser alto y 90 también va a ser alto? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el patrón de carga según el método y según, como dice ahí, la progresión. Por ejemplo, el método FM1 trabaja del 70 al 80, ¿cierto? Entonces yo agrupo un conjunto de semanas, y aquí, por ejemplo, agrupé 2 en las primeras 2 semanas, y la persona dice, ya, esas 2 semanas voy a trabajar entre el 70 y el 75. Entonces, si yo trabajo en el 70% del RM, sería una carga baja, ¿cierto? Si soy 72,5 sería media y 75 ya sería una carga alta. Porque esas semanas que agrupé, yo establecí que iba a trabajar en un rango de intensidad. Y trabajar en ese rango de intensidad me dice la carga. ¿Ya? Por ejemplo, en la otra, esta semana 3, 4, 5 y 6, que aparecen acá, las voy a marcar. El rango de intensidad de trabajo fue del 70 al 80% de un RM. Entonces, si estoy al 70, por ejemplo, que la persona entre 70 y 75 lo vio como una carga baja, 77,5 ya sería carga media y 80 sería la carga alta, porque dentro del rango de trabajo que fue de 70 a 80, 80 es el número máximo. Entonces aquí 80 en esas semanas es la carga alta. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en las otras 3 semanas, la última, se trabaja del 80 al 90. Entonces aquí el 80, por ejemplo, que es la semana 3, es carga baja. Y 80 en la semana 5 era la carga alta. ¿Se dan cuenta? Según el rango de intensidad que yo decido trabajar en un conjunto de semanas, es dentro de ese rango. Si estoy arriba del rango sería carga alta, si estoy al medio carga media y si estoy abajo carga baja. ¿Ya? Entonces puede ser que lo que fue en una semana carga alta acá, por ejemplo, como en la semana 5, en el otro grupo de semana, acá en la semana 9, 80 sea la carga baja. ¿Ya? Así que así se va determinando el patrón de carga, según el rango de carga que yo trabaje por un grupo de semanas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en las últimas 3 semanas, el 90% de la carga alta, porque sería el rango máximo de intensidad, 85 sería carga media y 80 sería carga baja. Entonces cuando yo planifico las semanas, lo hago de esa forma. Perdón, aquí yo me confundí porque el primer 3 semanas sería esta. 1, 2 y 3 sería la... Entonces la semana... Perdón. Semana 1, 2 y 3 sería el primer conjunto de semanas, semana 4, 5, 6, el segundo conjunto de semanas, y segundo conjunto de semanas, semana 7, 8 y 9. No necesariamente la carga va en aumento. Por ejemplo, las primeras 3 semanas se ocupa un patrón de carga así, medio, alto, bajo. Segundas 3 semanas, el mismo, medio, alto, bajo. Y terceras 3 semanas, medio, alto, bajo. Entonces siempre es como medio, alto, bajo. En este ejemplo, yo podría hacer alto, alto, bajo. ¿Ya? O bajo, alto, bajo. ¿Ya? Generalmente, en la planificación de las fuerzas, las semanas de fuerza máxima, siempre se termina con una semana baja, de carga baja, como para hacer la recuperación de ese conjunto de semanas. Entonces yo puedo hacer, no sé, carga
media, alta, alta, baja. Así planifico 4 semanas. ¿Ya? Ahí variando, pero lo más común es ver esto, como la carga está arriba y la última semana baja. Carga media o alta y después bajo. Si lo agrupo en semanas de 3 semanas, serían 2 semanas de carga media o alta y una baja, o si lo abro en 4 semanas serían media alta y bajo la última semana. Eso es como lo normal, como se planifica normal. No sé si se entiende bien. ¿Alguna duda, pregunta? Ya, perfecto. Como dije, este modelo es más o menos sencillo. Yo, bueno, por lo menos para mí lo encuentro mucho más sencillo que el otro porque no hay que preocuparse del mesociclo, que es de carga, o de cualquier cosa. Uno planifica la fuerza y ve variaciones de carga y listo. Para mí es como muy fácil. Ya, después, ya, si ahí lo repasan, no hay problema. Después vienen lo que se llama conversión a fuerza específica, ¿ya? Que sería la fase 4. La conversión a fuerza específica, la fuerza, la lógica es, llevan un nivel de fuerza máxima y lo tengo que transferir a el nivel de fuerza específica que requiere el deporte. Y cada deporte va a requerir diferentes fuerzas específicas, dependiendo de las características del deporte, ¿cierto? Entonces dice, objetivos, convertir las mejoras de la fuerza máxima en combinaciones competitivas y específicas de la fuerza para el deporte. 2. Ejecutar y emplear elevada potencia de las unidades motoras de contracción rápida. 4. Potencia, RFD, el tasa de desarrollo de la fuerza, que tiene que ver con el gráfico de fuerza-velocidad, eso lo expliqué la semana pasada, ¿cierto? Tenemos un gráfico de fuerza-tiempo. Cuando uno aplica cualquier fuerza en un momento se ve algo así, que aumenta la fuerza y llega a un nivel, ¿ya? Entonces el FRD sería que yo lo que hago, a lo mejor hago esto. A lo mejor logré el mismo nivel de fuerza, pero no sé, acá antes demoraba, no sé, por decir un número, 300 milisegundos y ahora ese mismo nivel de fuerza lo alcanzo en 200 milisegundos. O sea, soy capaz de ejercer fuerza más rápido. Ese es el RFD, está pendiente de cómo aumenta la velocidad de la fuerza. Básicamente es lo mismo que decir potencia, ya como la fuerza por velocidad. Ya, manifestaciones de la fuerza, también desarrollo de la agilidad, movimiento rápido y reacción, y se dura entre 4 a 5 semanas. ¿Ya? Ya, según cómo saber qué fuerza es la específica del deporte, depende de la duración de los movimientos deportivos. ¿Ya? Si yo estoy en un deporte que la duración del movimiento deportivo, del evento, por ejemplo, como correr, no sé, 100 metros planos, dura menos de 10 segundos, la intensidad por supuesto que es máxima, y ahí lo que es más importante dentro de la fuerza, lo específico sería la potencia. ¿Ya? Si un evento dura de 10 a 30 segundos, ahí ya tenemos que tener resistencia a la potencia. Y así. Si es más largo, ahora sería resistencia muscular de corta duración. Si es más largo, de 8 sería resistencia muscular de mediana duración. Y si ya es más largo de 8 minutos, estamos hablando de resistencia muscular de larga duración. ¿Ya? Ahora, hay que ver, esto sería deportes donde el trabajo es continuo, como una misma intensidad. ¿Ya? Pero los deportes intermitentes, más que ser una sola fuerza específica, es un conjunto de fuerzas específicas. ¿Ya? Y eso va dentro del análisis de cada deporte. En el libro, no quiero entrar en detalle en el análisis de cada deporte, pero como para que busquen, en el libro, en la parte 2, aparece un listado de deportes así como gigante. No sé, aparecen como 40 deportes. Y en cada deporte, en el mismo libro te dice, este deporte requiere tal y tal fuerza. ¿Ya? Entonces ahí uno busca el libro y ya sabe que tiene que trabajar según el deporte.
Por ejemplo, en básquetbol, que es lo que yo me enfoco más, dice que el básquetbol necesita fuerza máxima como base, ¿cierto? Y de fuerza específica, potencia y resistencia a la potencia. ¿Ya? Uno dice, oh, el básquetbol son 4 cuartos de 10 minutos. Sí, pero hay momentos que son más de transición, por ejemplo, cuando el balón va de un lado a otro, pero el momento de la jugada en sí dura de 0 a 20 segundos más o menos, una jugada, o sea, el momento de alta intensidad, después cambian de lado y hay pausa, hay tiempo muerto, entonces los momentos en sí de alta intensidad del deporte son más o menos de 0 a 25 segundos, 24 máximo, porque ustedes saben que en el básquet uno tiene 24 segundos para atacar al otro lado. Entonces, por eso en el básquetbol, aunque el cuarto son 4 de 10 minutos, en la NBA son 4 cuartos de 12 minutos, y no podría decir, esto es resistencia muscular de larga duración, no. Porque en sí el deporte, los momentos de competencia son cortos. Entonces, por lo tanto, en el básquetbol, las capacidades específicas de fuerza que hay que trabajar son fuerza, potencia y resistencia a la potencia. ¿Ya? Entonces eso sería. Entonces uno tendría que investigar por deporte qué es lo importante. Por ejemplo, en el taekwondo, que es otro deporte que yo conozco, que practico hace mucho tiempo, ahí es diferente, porque ahí son rounds de 2 minutos y en 2 minutos uno está, pero a full. Ya uno no puede decir, voy a descansar un rato porque de ahí te comiste 3 patas en la cabeza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en taekwondo, ahí sí, bueno, también se trabaja la potencia, pero también la resistencia muscular de corta duración. Uno tiene que aguantar, o sea, tiene que aguantar los 2 minutos a una intensidad alta. ¿Ya? Entonces, así, uno en el deporte que está en esta fase, primero hay que identificar qué fuerza específica tengo que trabajar. Cuando ya tengo claro la fuerza específica, ustedes van a ver en la fase que va dividido por potencia, la potencia, el mismo orden que aparece acá, viene dividido en el libro. Entonces usted busca lo que tiene que trabajar y busca ahí los métodos que puede utilizar. Es así de sencillo, pero primero hay que identificar bien la fuerza específica del deporte. Si no hago ese análisis, a lo mejor voy a estar entrenando una fuerza que nada que ver, porque no es la que necesito entrenar en esta fase. Y por lo tanto voy a ser menos eficaz. Acá hay un concepto importante de entender, que no es que yo termine la fuerza máxima y paso a conversión fuerza específica como que de un día para otro. ¿Ya? Es una intercalación. Como ustedes ven ahí, se ocupan en la fase de fuerza máxima principalmente métodos de fuerza máxima, pero cuando ya me llega el tiempo, que digo, quedan pocas semanas para llegar a la fase de conversión a potencia, ya empiezo a ocupar de a poquito trabajos de potencia. Y cuando ya pasé a la fase de potencia, sigo después igual ocupando un poco de métodos de fuerza máxima por un tiempo. Ya no es que de un día o de una semana para otro, sino que se va haciendo como una transición de uno a la otra. Y ahí hay varias formas de hacer esa transición. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que se hace según días de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que aparece acá. En el microciclo 4, la persona entrena 3 días y hace 3 días de entrenamiento de fuerza máxima y 0 días de potencia. O sea, esa semana fueron 3 días de entrenamiento y los 3 de fuerza máxima. Cuando ya está en la semana 4, cuando está a punto de pasar a la fase de potencia, esa semana no hace solamente fuerza máxima, hace 2 días de fuerza máxima y ya hace un día de entrenamiento de potencia. ¿Ya? Después pasamos a la fase de potencia propiamente tal, y si ustedes se dan cuenta, la fuerza máxima se sigue entrenando. Se entrena siempre, aunque sea una vez a la semana, porque eso, como dice abajo, es una sesión de mantenimiento de la fuerza máxima. Ya hago 2 días de potencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre se entrenó 3 veces a la semana, pero en la fuerza máxima se entrenaba más veces fuerza máxima, y en la fase de potencia se seguía entrenando fuerza máxima, pero 2 días de potencia.
Entonces se entrenaba de los 3 días, más días de potencia que de fuerza máxima, por tanto, la fase en sí es una fase de fuerza máxima. Entonces la fuerza máxima se sigue entrenando porque hay que mantener los niveles de fuerza máxima. Si yo pierdo niveles de fuerza máxima, se me baja todo, se me baja la potencia, se me baja la resistencia, baja todo. Entonces, siempre, aunque esté en otra fase, yo sigo manteniendo mis niveles de fuerza máxima. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, con una sesión de fuerza máxima a la semana. ¿Ya? No sé si se va entendiendo esto de la transición y del mantenimiento de la fuerza. Creo que sí. Hay otra forma que se sugiere en el libro para hacer la fuerza, esa transición, ¿ya? Que es dividiendo la cantidad de series por sesión. Por ejemplo, aquí yo en vez de hacer 2 días de fuerza máxima y 1 de potencia, yo puedo hacer los 3 días de fuerza máxima. O sea, no hago días de potencia en específico. El 3 para feo. Aquí hago 0. Pero ¿qué hago? En el día de entrenamiento, vamos a decir que yo hago 6 series. Perdonen la... Entonces, para ir introduciendo el trabajo de potencia, ¿qué hago? De las 6 series del día, hago 4 de fuerza máxima, de FM, y hago 2 de potencia. Entonces, la otra opción de hacer esta transición, en vez de trabajar fuerza máxima, así como solo toda la serie de fuerza máxima, dentro de la cantidad total de series de la sesión, hago algunas series de potencia. Por ejemplo, yo puedo hacer, si estoy trabajando sentadilla, hago, no sé, 4 series de sentadilla, no sé, para el 80% del RM. Y las últimas 2 series, en vez de seguir haciendo sentadillas con carga, hago saltos. Saltos con carga o sin carga, da lo mismo. Y ahí hago 2 series de potencia. Esa es otra forma de hacer la transición que se sugiere en el libro. Ambas formas funcionan. Usted ve cuál es la que quiere utilizar. ¿Ya? Yo les recomiendo, si van a trabajar, por ejemplo, solamente, a veces uno también depende de los días de entrenamiento. Si uno va a entrenar 3 veces a la semana, perfecto, hago esta. Pero imagínense si uno entrena a un equipo o un deportista y solamente una semana puede hacer 2 días trabajo de fuerza. Ahí yo no puedo hacer un día de fuerza máxima y un día de potencia porque me va a faltar día de estímulo de potencia, porque por lo menos debería entrenarlo 2 veces a la semana. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que un deportista solamente pueda entrenar 2 veces en una semana fuerza, tendría que hacer la técnica que le mostré anteriormente, bajar algunas series de fuerza máxima y otras series de potencia. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Seguir avanzando. Entonces, acá hay un ejemplo para natación sincronizada. ¿Ya? Entonces, lo que es nado sincronizado, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en el libro, cuando vean el libro van a ver muchos siempre muestran ejemplos. Entonces acá tenemos la fase, natación atómica, fuerza máxima, y aquí conversión en potencia y resistencia muscular. Aquí sería mantenimiento y suspensión de trabajo de fuerza. Son las fases, en este caso. ¿Cuántas semanas dura cada fase? ¿Ya? ¿Cuántas sesiones hago por semana? Y acá, cómo se entrena la fuerza esa semana. Por ejemplo, en la semana de adaptación anatómica, la persona dijo ya, voy a entrenar 2 días de adaptación anatómica y 1 de núcleo corporal o trabajo de core. De fuerza máxima, lo mismo, 3 días de fuerza máxima y 1 día de trabajo de core. ¿Ya? En conversión a fuerza de potencia, aquí por ejemplo en estas semanas se hizo 2 días de resistencia muscular, 1 día de potencia y se hizo medio día, o sea, media sesión, se hizo una sesión de trabajo fuerza máxima y core. Y así se van trabajando, se va distribuyendo qué voy haciendo. Esto, por ejemplo, es una planificación que se hizo para nado sincronizado. ¿Ya? En el libro ustedes van a ir leyendo y van a ver más ejemplos. Acá hay otro ejemplo y qué cargas se van ocupando. Y aquí fuerza máxima,
y potencia. La carga submáxima, por ejemplo, son métodos que son bajo el 80% del 1RM y carga máxima cuando trabajamos sobre el 80% del 1RM. ¿Y por qué no aparece acá métodos específicos? Porque bueno, yo le mostré dos métodos, el método FM1 que sería de carga submáxima y el método FM2 que sería de carga máxima. Pero en el libro, cuando ustedes revisen, van a ver que hay más métodos de fuerza máxima. Está el método isotónico, el método Maxes, el método isométrico, el método excéntrico. Entonces ustedes van a ver que hay muchos métodos. Entonces, si yo estoy en esto, debería ocupar métodos, estoy en esta fase de métodos de submáximo, debería ocupar métodos submáximo. Ustedes se dan cuenta, lo que es importante de este ejemplo es que, si ustedes se dan cuenta aquí, en deportes predomina la potencia, y la potencia se entrenó siempre. La primera semana no, pero después ya se entrenó siempre potencia, junto con las cosas. O sea, se hicieron sesiones específicas de potencia. Aquí está el pliométrico y método balístico, son métodos de entrenamiento de la potencia. Ahí los vamos a revisar, pero ustedes se dan cuenta, en un deporte donde predomina la potencia, siempre se entrena potencia. ¿Ya? Si estoy en una fase de fuerza máxima como acá, lo que expliqué antes, haré a lo mejor 2 días de fuerza máxima, 1 de potencia, pero siempre mantengo el trabajo de potencia. Y si estoy en una fase de potencia, haré más días de potencia que de fuerza máxima. ¿Ya? Solamente cambia como el énfasis. Estoy planificando para un deporte de potencia. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver otro ejemplo. Se dan cuenta, esta cosa es como bien flexible, pero siempre hay que seguir ciertas reglas o parámetros para andar bien. Ya. Después vienen otras fases. La quinta fase es la fase de mantenimiento. Aquí el objetivo es evitar la pérdida de fuerza y potencia. Por tanto, ¿cuándo sería la fase de mantenimiento? Cuando estoy en las semanas de competencia. Entonces, si estoy compitiendo, igual voy dejando, aunque sea un día de entrenamiento de fuerza a la semana, para mantener la fuerza y la potencia. Más de un día no es necesario. Puede ser un día a la semana o incluso podría ser un día cada 2 semanas. ¿Ya? Con eso mantengo la fuerza sin ningún problema. Más veces, si entreno, por ejemplo, 2 días a la semana, 3 días, ya produciría mucha fatiga y estaría perjudicando la competencia. Entonces, más de un día no se recomienda. Los objetivos: evitar la pérdida de fuerza máxima y potencia, prevenir la pérdida del reclutamiento de unidades motoras, que está relacionado anterior. Ese entrenamiento se vuelve evidente después de 4 semanas. O sea, si usted a 4 semanas sin entrenar la fuerza, ya se va a notar que no está entrenando la fuerza. Se va a ver la pérdida de potencia, la pérdida de resistencia, se nota, ¿ya? A lo mejor si yo tengo 1 o 2 semanas sin entrenar la fuerza, no se va a notar mucho. Después de 4 semanas ya se nota, ¿ya? Por eso hay que hacer este trabajo de mantenimiento de una sesión de fuerza por lo menos una vez a la semana o por lo menos cada 2 semanas. Después dice, mantener los niveles de fuerza obtenidos en las fases anteriores, ese sería como el objetivo principal, y combinar los entrenamientos de fuerza máxima y fuerza específica. O sea, en esta fase trabajo fuerza máxima y la fuerza específica del deporte, si es potencia, resistencia a la potencia o lo que sea. ¿Cuánto dura esta fase? Duración 2 a 4 semanas y un volumen de trabajo de 20 a 40 minutos de trabajo de fuerza. Ya. Después viene una fase, que es la fase de cesación o de cese del entrenamiento de la fuerza. Son semanas que no entreno fuerza. Ya digo, esta semana no voy a entrenar la fuerza. Objetivos: conservar la energía del deportista para comentar y el pic de rendimiento de su habilidad biomotora específica del deporte. ¿Qué significa esto? Son las semanas como muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo un partido importantísimo, por ejemplo, voy a jugar la final de algo, qué sé yo, como un partido, es como cuando estoy durante una liga que tengo hartos partidos, ahí no ocupo esto, pero si estoy en las finales, ¿se entiende? Como en las semanas clave, ahí dejo de entrenar la fuerza. Como dice ahí, se suspende el entrenamiento de la fuerza entre 3 a 14 días antes de la competencia. ¿Ya? ¿Por qué suspendo la fuerza? Porque al suspender la fuerza no genero básicamente nada de fatiga y el día de la competencia voy a estar ahí en mi 100% del año. O sea, voy a estar como nunca en el pic de rendimiento del año, básicamente. ¿Ya? Las otras semanas, como sigo entrenando fuerza, por ejemplo, en las semanas de mantenimiento, igual genero cierto nivel de fatiga. Entonces,
no estoy en mi pic tengo un pic de rendimiento, pero no mi pic máximo de rendimiento. El pic máximo de rendimiento lo hago cuando ceso de entrenar y no genero nada de fatiga. Esa sería la fase de cesación. La voy a hacer en los momentos así más importantes de la competencia del año. ¿Ya? Y eso sería durante el periodo competitivo. Después viene una fase 7, que es la compensación, como dice ahí, es fuera de temporada, o sea, esto sería cuando ya no estoy compitiendo, ya se acabó el campeonato, ya me jugué el último partido del campeonato, la final o el último partido de la liga, lo que sea. Estoy en la fase de compensación. Objetivos: eliminar el cansancio adquirido durante todo el año de entrenamiento. Entonces aquí son objetivos de recuperación, básicamente. Restablecer las reservas de energía. Como dice ahí, disminuir el volumen e intensidad. O sea, reduzco entre un 40 y 60% el volumen y la intensidad. Y no debe durar más de 4 semanas porque si no voy a generar un desentrenamiento. Como dice al final. Entonces, cuando termino las competencias, el objetivo acá es recuperarse. Entonces, eso bajo el volumen, bajo la intensidad y hago trabajo regenerativo, básicamente, ¿ya? Con volúmenes e intensidades muy bajas, que eso me va a favorecer la recuperación. Eso sería la fase de compensación. Y después ya partimos de nuevo, ¿cierto? Con adaptación anatómica y toda la temporada, la siguiente temporada. Entonces, cuando trabajo fuerza, esas serían las fases que tengo que ir siguiendo, estas 7 fases, durante la planificación de la temporada. No sé si hay alguna duda o pregunta, solo que después, próxima semana, ya vamos a trabajar en el Excel, entonces ahí vamos a ver cómo vamos poniendo las 7 fases. ¿No? Súper. Vamos a ver las diapos que nos quedan. Esta es una actividad, pero no la vamos a hacer. Ya, esto es como cómo va mejorando la forma deportiva. La fase de preparación, donde aquí van las fases de adaptación anatómica, fuerza máxima, conversión a fuerza específica, va mejorando el rendimiento. Después llegamos al periodo de competición, ¿cierto? Donde ahí sigo con la fase de conversión a fuerza específica. O sea, esto sería acá, esta mejora que se ve, tiene que ver con la fase de conversión a fuerza específica. Y aquí ya estaríamos en la fase de mantenimiento. Esto que ustedes ven acá sería la fase de cese de entrenamiento de la fuerza, y esto que ven acá sería la fase de compensación. Ya, aquí aparecen... Ah, ya, está interesante. Aquí aparecen, según el deporte, como la importancia o el énfasis que hay que darle a cada manifestación de la fuerza. Por ejemplo, acá dice básquetbol, fuerza máxima, potencia y resistencia a la potencia. Lo más importante es la potencia y después la fuerza máxima y resistencia a la potencia. Entonces ustedes pueden buscar su deporte y van a ir viendo qué cosas son fundamentales. Por grima, no sé. Fútbol americano aquí viene por posiciones. En otros deportes viene por disciplina. Por ejemplo, les dimos velocidad, los saltos y los lanzamientos. ¿Ya? Aquí viene, por ejemplo, jugadores en fútbol, porteros en fútbol. Perdón, jugadores y porteros. Esta tablita es bien interesante porque te dice, ya, entonces yo voy a trabajar más esto otro, y ahí uno va distribuyendo bien el trabajo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Ya, súper. Lo importante hoy día es que haya entendido el modelo, porque próxima clase ya vamos a empezar a trabajarlo en el Excel. ¿Ya? ¿Qué más les puedo comentar? Por si quieren participar, y según el deporte, sí, pues, como la última tabla que vimos, según el deporte es como qué necesidades de fuerza va a tener. Entonces, en el deporte a lo mejor vamos a tener que trabajar fuerza máxima, no potencia, más. Depende de la característica del deporte. Eso, por eso estas tablas que aparecen, hay que como echarle un ojo antes de planificar, porque dice ya, ¿qué deporte es el mío? Es este deporte. Ya, ¿qué necesitas? Más de esto, otro. Y ahí uno va planificando, ¿ya? Ahora, de todas formas, está lo que te dice el deporte. ¿No se escucha? ¿Se escucha ahí? Aló, aló. ¿Aló? ¿Se escucha? 1, 2, 1, 2. Probando, probando. Sí se escucha, profe. Ah, ya. Que ahí me puso el Pablo. El Pablo se desconectó. Se le fue la. Justo le iba a responder la pregunta. Y volvió. Pablo Mancarela, número 2. Ya, Pablo, ahora sí que está. Usted era el problema, no yo. Pues. ¿Qué me había preguntado? Ya, según deporte, entonces tiene sus requerimientos de fuerza, pero también hay que ver la evaluación del deportista. Por ejemplo, yo puedo decir, este deporte hay que ponerle más énfasis a la potencia que a la fuerza máxima. Imagínense, yo evalúo a mi deportista y sus niveles de fuerza máxima son asquerosos, así como malos. Y quiere decir que ya, aunque el deporte en sí requiere más niveles de potencia que de fuerza máxima, como mi deportista, su fuerza máxima está tan mal, igual en esta temporada por lo menos le voy a dar un poco más de énfasis a la fuerza máxima, porque es lo que necesita. ¿Ya? Entonces, eso sería. Un comentario, si ustedes se dan cuenta, este modelo de planificación se basa en la fuerza, que la fuerza es la base de todo, ya lo hemos dicho muchas veces. Pues igual en el modelo, usted va a ver en el libro, yo no quería mostrarlo ahora para no entrar en tanta confusión con tanta información, pero también ahí se explica cómo trabajar la resistencia. Esto mismo de los R1, R2, ¿se acuerdan? R3, R4, aparece en el libro, pero en el modelo de Bompa es al revés. En el modelo que habíamos visto de Jesús García Pallarés, el R0 era lo más bajo, R1, así va aumentando la intensidad, y R6 ya era la intensidad más alta, ¿cierto? El modelo de Bompa es al revés. El R6 es lo más bajo y va aumentando la intensidad. Por ejemplo, R1 ya sería muy intenso y R6 sería muy poco intenso en el modelo de Pallarés. Si ustedes ven el libro de Bompa, va a ver lo mismo, pero de invertido con los R. Ya les comento por si acaso. Lo otro que van a encontrar en el libro se explica cómo ir reduciendo el trabajo como de agilidad del deporte específicamente, y también van a ver cómo planificar la nutrición, en base a qué fase están. Entonces ahí en el libro dice, ya, si está en la fase de fuerza máxima, la nutrición hay que hacerla de esta forma. En la fase de potencia, de esta forma. ¿Ya? O mantenimiento como de esta forma. Entonces igual les sirve porque si quieren introducir elementos de nutrición, también en el libro, o sea, en el libro se explica todo, cómo se entrena, pero se le da la énfasis, o lo que guía todo el trabajo es la fuerza. La fuerza es como el eje principal y el otro va complementándose al trabajo de fuerza. ¿Ya? Eso, así que les invito a leer el libro para que puedan ahí dar máquina en el tema. Así que yo voy a repasar la lista de nuevo, de los que no están presentes, y les voy a dejar una invitación y con eso terminamos. Los que tengo ausentes hoy día son altos. Son Allende Christopher, Diego Aravena, Valentina Barrios, Orián Berríos, Jorge Castañeda, Edith Ayuqueo, Byron Cruz, Martín Díaz, Luis Durán, Leandro Flores, Sebastián García, Fernando Garrido, Javiera González, Scarlett Letelier, José Martínez, Daniel Mella, Camilo Meneses, Sebastián Morales, Jairo Órdenes y Francisco Torrijos. Al principio de la clase había súper poco desconectado, entonces todos los que nombré son los que yo tengo ausentes. Si yo los nombré ahora, usted diga, profe, aquí estoy presente, yo lo dejo presente. ¿Ya? Si tiene que ir Javiera, vaya nomás. Lo último,
para terminar, una invitación. Próxima semana voy a hacer un webinar por si quieren participar. Ya voy a compartir acá y con eso terminamos. Pantalla, ventana del app. Entonces, próxima semana voy a hacer un webinar, una transmisión como por YouTube Live, justamente planificación deportiva para básquetbol. Y voy a hablar de este método. ¿Ya? Por si voy a enfocarlo al básquetbol, porque le dice a la gente que en mi cuenta la tengo enfocada en básquetbol. Pero si quieren ir y participar, hacer preguntas, pueden hacerlo. ¿Ya? Como es gratis, así que como algo complementario, si les interesa. De todas formas, también en ese día voy a ofrecer como un curso para los que quieran aprender más sobre planificación de este mismo modelo. ¿Ya? Ustedes no es necesario que compren el curso porque es lo mismo que yo les voy a enseñar a ustedes aquí en las clases, pero para que no estén estudiando preparación física y quieran aprender el modelo, les voy a ofrecer como unas clases para aprender el modelo de ese día, pero no compré eso porque es lo mismo que vamos a ver acá, solamente que ahí va a ser más directo al grano, más planificar. ¿Ya? Así que no compren nada a ustedes porque es lo mismo que yo les voy a dar a ustedes. Entonces, pero si quieren participar ahí, como para aprender, están invitados. El próximo miércoles va a ser a las 9 de la noche, ¿ya? Hora de Chile. Chiquillos, eso es todo por el día de hoy. Voy dejando presente a los que me dijeron presente en el chat. Los demás ya se pueden retirar a sus respectivas labores. ¿Ya? Que les vaya bonito. Buen fin de semana. ¿Me quiere hacer una pregunta? Ah, no, no alcanzamos. Yo tengo clase ahora a la 1, 2 minutos. Así que para la próxima vez que nos veamos, las deja ahí, quedan en el tintero. No alcanzo ahora a responder, lo siento. Que les vaya bonito. Chao, chao, que estén bien.
Buena, Jairo.